Buenos días, hoy es viernes 17 de julio y hoy la liturgia nos da dos lecturas que en apariencia no tienen nada que ver entre sí. La primera es la noche más sagrada de la historia de Israel, la Pascua, la liberación de la esclavitud, el momento más alto de toda la relación entre Dios y su pueblo. Y el Evangelio es uno de los momentos más dolorosos de todo el Evangelio de Mateo. Jesús regresa a su pueblo y su pueblo lo rechaza. Y sin embargo, estas dos lecturas juntas dicen algo que es el regalo más profundo de este viernes. La abundancia que Dios ofrece siempre está disponible, pero el recipiente tiene que estar disponible para recibirla. Vamos a las lecturas. Primera lectura del libro del Éxodo, capítulos 11 y 12. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: Este mes será para ustedes el primero de los meses del año. Hablen a toda la comunidad de Israel y díganles: el día 10 de este mes, cada familia tomará un cordero. Si la familia es pequeña, para comerse un cordero entero, la familia y su vecino más cercano podrán compartir un cordero. El cordero será sin defecto macho de un año. Lo tendrán guardado hasta el día 14 del mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel lo sacrificará al atardecer. Tomarán su sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo van a comer. Esa noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura y con hierbas amargas. Cómanlo deprisa, con el cinturón en la cintura, las sandalias en los pies, el bastón en la mano. Es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré yo por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de Egipto, tanto de personas como de animales. Haré justicia de todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde se encuentren. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo, y no habrá entre ustedes ninguna plaga exterminadora cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este día será para ustedes un día memorable, y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán como institución perpetua para siempre. Palabra de Dios. Salmo 115. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Tengo confianza aún cuando digo: estoy muy afligido. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Señor, soy tu siervo, hijo de tu esclava. Tú rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Evangelio del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. En aquel tiempo Jesús fue a su pueblo y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga. La gente quedó admirada y decía: ¿de dónde le viene a éste tanta sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago y José y Simón y Judas? ¿No viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le viene todo esto? Y estaban molestos con él. Entonces Jesús les dijo: en ninguna parte tiene menos prestigio un profeta que en su pueblo y en su propia familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la poca fe en ellos. Palabra del Señor. Pon atención a lo que ocurre en la primera lectura desde el ángulo que casi nadie trabaja. La Pascua no es solo una historia de hace 3000 años, es la estructura narrativa que define toda la relación entre Dios y su pueblo. El pueblo está en esclavitud. 400 años, no hay solución humana visible. El faraón tiene todo el poder, Israel no tiene nada.
Y Dios da una instrucción que desde la lógica humana parece completamente insuficiente para lo que se enfrentan. Tomen un cordero, pónganle la sangre en el dintel, cómanlo deprisa, con las sandalias puestas, con el bastón en la mano. Tomen un cordero. Y esa instrucción, que parece tan pequeña frente al problema tan grande, es exactamente la que divide la historia de Israel en antes y después. La señal que salva no tiene que ser proporcional al problema que enfrenta, tiene que ser la señal correcta. La sangre en el dintel no era grande, no era impresionante. Nadie que pasara por esa calle sabía lo que significaba excepto el que la hizo y el que lo ordenó. Y fue suficiente. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. La abundancia de la liberación no llegó porque Israel lo merecía después de 400 años de esclavitud. Llegó porque la sangre correcta estaba en el lugar correcto. Y quiero que se detengan en algo que me parece el detalle más hermoso de toda la primera lectura. Dios dice, cómalo deprisa, con el cinturón en la cintura, las sandalias en los pies, el bastón en la mano. Coman listos para moverse, como si la liberación ya hubiera llegado aunque todavía no se vea. Esa es la postura de la fe en la lógica del reino. No esperar a ver para creer. Actuar como si la promesa ya fuera real antes de que sea visible. E Israel comió de pie con las sandalias puestas en la noche más oscura de su esclavitud, y antes de que amaneciera, eran libres. La postura de quien espera la abundancia de Dios no es la de quien todavía no tiene nada, es la de quien ya está listo para recibir lo que viene. Y ahora la raíz judía que conecta la primera lectura con el Evangelio de una manera que transforma todo. El Pesaj que describimos hoy es la fiesta que Jesús celebró en la última cena. Cuando Jesús tomó el pan en la noche, que fue entregado, estaba en medio de una cena de Pesaj. El cordero ya había sido sacrificado, las hierbas amargas estaban en la mesa, los panes sin levadura y el vino de la fiesta. Y Jesús tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Y tomó el vino y dijo, esta es mi sangre, derramada por muchos para el perdón de los pecados. El Cordero Pascual, cuya sangre en el dintel protegió a Israel de la muerte en Egipto, apuntaba a algo, a alguien cuya sangre en la cruz protegía a la humanidad de la manera más grande que la muerte física. La Pascua de Egipto fue el ensayo, la Pascua de Cristo fue el cumplimiento, y eso hace que el Evangelio de hoy cobre una dimensión diferente. Porque Jesús llega a Nazaret, a su pueblo, al lugar donde creció, al lugar donde todos lo conocían desde niño, y la gente queda admirada, eso dice el texto, no indiferente, admirada. Reconocen que hay algo en él que no pueden explicar, y entonces empieza la pregunta, ¿de dónde le viene a este tanta sabiduría y esos milagros? No es una pregunta de curiosidad honesta, es una pregunta que ya contiene su propia respuesta negativa. ¿De dónde le viene a este? Este, no él, este. La distancia en esa palabra es enorme. Este implica que ya saben la respuesta antes de preguntarla. Este es el hijo del carpintero. Este es el que conocemos desde niño. Este es el que no puede ser lo que parece ser, porque lo conocemos demasiado bien para que sea posible. No es el hijo del carpintero, no se llama su madre María, no viven entre nosotros todas sus hermanas. Y estaban molestos con él. La molestia de Nazaret no vino de lo que Jesús hizo mal, vino de que hizo algo que no cabía en la imagen que ellos tenían de él. Y esto tiene una profundidad que toca algo muy real en la vida de mucha gente. Hay personas que han cambiado, que han crecido, que han pasado por procesos que las transformaron profundamente, que son genuinamente diferentes de lo que eran. Y hay lugares que no pueden verlo.
la familia de origen que sigue viendo al adolescente inseguro aunque ahora tengas 40 años, los amigos de la infancia que siguen relacionándose contigo desde quien eras y no desde quien eres ahora, el lugar de trabajo donde te conocen desde el primer día y que no pueden procesar que ahora tienes capacidades o perspectivas que antes no tenías. Y esos lugares producen algo muy específico, una presión para volver a ser lo que recuerdan, una incomodidad ante lo que no encaja en su imagen de ti, una molestia, exactamente como la de Nazaret, que no viene de lo que hiciste mal, sino de que hiciste algo que no cabe en la caja donde te tienen guardado. Y la tentación de esa presión es volver a ser lo que recuerdan para que la tensión desaparezca. Pero Jesús no vuelve a ser el hijo del carpintero para que Nazaret se sienta cómoda. Dice algo que es la afirmación más honesta de todo el Evangelio de hoy. En ninguna parte tiene menos prestigio un profeta que en su pueblo y en su propia familia. No lo dice con amargura, lo dice como la descripción de una realidad, como el que reconoce que hay lugares donde la semilla no puede crecer, no porque la semilla no sea buena, sino porque el terreno no está disponible para recibirla. Y entonces Mateo escribe algo que es teológicamente extraordinario. No hizo allí muchos milagros a causa de la poca fe de ellos. No hizo muchos milagros, no porque no pudiera, porque la incredulidad de Nazaret creó un recipiente que no podía recibir lo que él ofrecía. La abundancia que Dios ofrece siempre está disponible, pero el recipiente tiene que estar disponible para recibirla. Y Nazaret eligió un recipiente de incredulidad que no podía contener los milagros. Y quiero conectar las dos lecturas con algo que es el corazón de todo este viernes. Israel en Egipto tenía que elegir, tomar el cordero, poner la sangre en el dintel, comer de pie con las sandalias puestas. Cada familia tenía que tomar esa decisión. Las familias que lo hicieron fueron liberadas esa noche. Las que no lo hicieron vivieron la muerte del primogénito junto con los egipcios. No porque Dios las castigara, sino porque el recipiente que eligieron no podía contener la liberación que estaba disponible para todos. Y Nazaret tuvo la misma lección. El mismo Dios que hizo la Pascua de Egipto estaba ahí en persona, enseñando en su sinagoga. La sangre del Cordero definitivo estaba en el dintel de su pueblo, y eligieron el recipiente de la incredulidad. No les hizo muchos milagros, no porque la fuente se hubiera agotado, porque el recipiente que eligieron no podía contenerlos. La diferencia entre las familias que pusieron la sangre en el dintel y las que no la pusieron no fue el poder de Dios, fue la disponibilidad del recipiente. Y para cerrar, quiero hablar de algo práctico que me parece el regalo más concreto de este viernes. ¿Hay en tu vida un Nazaret, un lugar, una relación, un contexto donde te sientes presionado a ser quien ya no eres? Donde la imagen que tienen de ti no corresponde a quien te has convertido, donde la molestia de los demás frente a tu crecimiento te hace dudar de si realmente has cambiado o simplemente te engañas. No tienes que resolver eso hoy, pero sí puedes hacer lo que hizo Jesús, nombrar la realidad sin amargura. En ninguna parte tiene menos prestigio un profeta que en su propio pueblo. Y seguir siendo quien eres, porque la semilla no deja de ser semilla porque el terreno de Nazaret no esté disponible para recibirla. El grano de mostaza sigue siendo el que crece en el árbol, aunque Nazaret no lo reconozca. Y el Dios, que ya determinó lo que va a hacer con el faraón, también ya determinó lo que va a hacer contigo, independientemente de que Nazaret diga. La frase que te llevas hoy es esta: no vuelvo a ser quien era para que Nazaret se sienta cómoda. Dios ya determinó qué soy. No necesito el reconocimiento de Nazaret para ser real. Una vez más despacio. No vuelvo a ser quien era para que Nazaret se sienta cómodo. Dios ya determinó quién soy y no necesito el reconocimiento de Nazaret para ser real.
Mañana es sábado. Cerramos la tercera semana de julio, la abundancia que fluye. Y vamos a ver algo sobre la multiplicación de los panes y por qué la abundancia más extraordinaria siempre empieza con alguien que da lo poco que tiene. Que tengas un viernes lleno de luz. Sé de luz.